Bienvenidos a este espacio denominado ERIS a través de las ondas de Radio Magis, hoy con la presencia de Susana Ábalos y de Marshall Portocarrero. Susana Ábalos es candidata a el departamento de Chuquisaca, quien nació el 5 de abril de 1990 en Tarabuco, en la provincia de Yamparaes, Chuquisaca. Es miembro de una gran familia de hermanos, tiene una hija pequeña, una familia grande pero muy unida. Estudió en la unidad educativa Victorino Vega y salió del colegio Liceo Venezuela de la ciudad de Sucre. Culminó sus estudios en la Universidad Mayor San Francisco Javier de Chuquisaca, sacando un título de licenciada de Administración Financiera, después de realizar un diplomado en Educación Superior. Hoy busca aportar con su compromiso en Chuquisaca y acercarse a la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Bienvenida, ella viene por la agrupación Juntos. Muy buenas tardes, Adolfo. También saludar al otro panelista, Marcel. Agradecida por esta entrevista, ¿no? Quiero hacer llegar también un saludo cordial a todos los habitantes de Bolivia y a todos los que escuchan su radioemisora. Y agradecer a este programa, ¿no? ERIS, por hacer esta clase de debates, hacer conocer nuestra posición como persona, como partido, a la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Bienvenida. También tenemos en la otra parte a Edwin Marshall Portocarrero Ponce, quien nació el 29 de agosto de 1979 en la ciudad de La Paz. Marshall actualmente tiene 41 años. Él tiene un título de provisión nacional de ingeniero comercial de la Escuela Militar de Ingeniería. Tiene un máster en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad Nuestra Señora de La Paz y un diplomado en Riesgos Financieros y Bancarios de la Universidad La Salle. Trabajó en la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, en su miembro de directorio, en el Club Hípico, en la Cámara de Comercio. Tiene también experiencia en la Federación de Empresarios Privados de La Paz, en la Mutual La Paz. Estuvo en el directorio de la Mutual La Paz, electo como parte de este directorio, en Cotel, en la empresa de telefonía de La Paz. Y entre su vida política actual, es activista de los derechos de las personas con discapacidades diferentes, fundador y creador de la Casa Hogar de Acogida Moisés Rada, para gente con discapacidades diferentes hace ya 6 años. Él es candidato por la Alianza Creemos en la circunscripción 6 de la ciudad de La Paz. Bienvenido, Marshall. Buenas noches, buenas tardes, querido Adolfo. Feliz de estar en tu programa, estar en la Radio Magis y la producción de EDIS. Muy contento de poder transmitir y tener un panelista, una candidata a senadora por Chuquisaca y a aprovechar tu gran audiencia. Encantadísimo de estar aquí para informar algunos temas importantes. Bienvenidos. Sabemos que hace ya más de 6 meses estamos luchando contra un enemigo invisible llamado el COVID-19. Y además se nos cruza en nuestra vida política boliviana con las elecciones que se vienen ya con una fecha definida el 6 de septiembre. La pregunta va a la siguiente. Elecciones versus salud. Elecciones sí o no. ¿Cómo deberían ser las elecciones? ¿Cómo entender el mensaje de la presidenta Yanine Áñez tras el anuncio de estas elecciones? La pregunta va primero para Susana. Adelante. A ver, elecciones sí o no, como Alianza Juntos tenemos la posición que primero es la salud de todo el pueblo boliviano, que las elecciones pueden esperar, primero está resguardar la salud del pueblo, la economía del pueblo. No creo que sean tan necesarias elecciones en este momento. Como Alianza Juntos sí estamos de acuerdo en ir a las elecciones, pero ahorita hay un problema más grande, como tú lo dijiste, un enemigo invisible que es el COVID, ¿no? Evidentemente la presidenta Yanine Áñez en su mensaje claramente dijo, no, si no promulgo esta ley me van a decir que soy prorroguista. Y había un momento muy difícil en el país si ella no promulgaba las elecciones. ¿Por qué? Porque había muchos movimientos sociales que se estaban levantando, que sí
o sí querían elecciones. Claro ejemplo se ha visto los problemas y los conflictos en Cochabamba, donde en esas marchas, en ese tipo de convulsiones, ha eclosionado el virus y ahora tenemos números lamentables de gente contagiada, gente que se ha infectado y tal vez también lamentar mucha gente que ha fallecido por la imprudencia. Sí estamos de acuerdo que haya elecciones, pero no en este momento. Hemos visto los estándares, los estudios que han hecho los organismos, los expertos, que el crecimiento más alto se va a dar en el mes de junio, septiembre, ¿no? Y hay que tener en cuenta eso. Nosotros como partido no estamos dispuestos a llevar a las personas que votan, llevar a grandes concentraciones donde ahí sí puede haber, y tampoco yo creo que muchos bolivianos no están de acuerdo de ir como delegados de mesa o ser jefes de mesa de recinto, porque tienen el temor de contagiar y traer ese virus a su familia, y ese es el foco donde comienza esta infección, esta enfermedad, y creo que primero es la salud, primero es la vida de todo el pueblo boliviano. No podemos priorizar cosas que no son tan esenciales para el país. Yo te pregunto, ¿no? Y pregunto, como persona, si me preguntan en este momento a mí, si primero quiero elecciones o la salud, evidentemente yo creo que la gran mayoría de todos los bolivianos va a escoger la salud, porque es más importante tener una salud sana, tener un pueblo sano para ir a unas justas elecciones. Gracias. ¿Tú estarías de acuerdo entonces con que haya las elecciones, pero no en este tiempo? Sí, como Alianza Juntos sí estamos de acuerdo que haya elecciones, pero hay que ver los picos, que se bajen el tema de los infectados, no en este momento, porque estamos viendo que el día que pasa hay más infectados, hay más personas muertas. Y como persona y como alianza no estamos de acuerdo en arriesgar la vida de los bolivianos por una elección. Primero hay que preservar la salud, que pase, si es de aquí a 2, 3, 4 meses, según a lo que digan los entendidos en la materia. Tenemos gente que es entendida en la materia, que ellos a través de un estudio nos van a decir qué fecha más o menos va a ir bajando el pico, ¿no? Ahorita estamos en pico de subida, no podemos decir que mañana mismo haya elecciones, estamos viendo, el día que sale una persona hay más infectados. Claro ejemplo es los índices de infectados a nivel Bolivia van subiendo, ¿no? Muchas gracias, Susana. Claro que sí, la posición de la Alianza Juntos y de la futura candidata a senadora como es Susana Ábalos. Marcel, la misma pregunta para usted. Elecciones versus salud. ¿Y cuál es su percepción sobre la situación en la que la presidenta Áñez hace esta promulgación? ¿Cómo lo recibe, creemos? Bueno, muchísimas gracias, Adolfo. Antes que nada, bueno, disculparme por la informalidad de llevar el programa. Como te comentaba antes y previamente, estábamos llevando justamente los barbijos para una de nuestras zonas y lamentablemente a veces, con las distancias entre el Alto y La Paso Grandes, la estoy haciendo desde el vehículo donde estamos transportando nuestros barbijos para los vecinos. Ahora, respondiendo a la pregunta y entrando en el temario, la posición de Creemos y la mía en particular es que sí tiene que haber las elecciones, que sí se tiene que recuperar la democracia, pero obviamente no atentando a la vida. La vida es primero. La Constitución Política del Estado da una premisa de superioridad a preservar primero la vida sobre cualquier otra norma, ¿no? Entonces nosotros, enmarcados en la Constitución política y enmarcados en una lógica de supervivencia, ¿quién va a querer arriesgar a su familia, a su abuelo, a su pequeño, llevando el virus, trayendo el virus, o que vaya a votar una mujer embarazada? Entonces, no vamos a estar conscientes del peligro que sucede de fijar una fecha electoral hasta que suceda que tengamos una persona enferma en casa. Dios no lo permita, pero puede pasar, hasta que sintamos yo creo que esa agonía de tener que empezar a buscar lo último que te queda en algunas familias de recursos económicos y pagar clínicas. Estamos hablando de clínicas que están
por los 11.000 bolivianos diarios privadas, no estoy hablando, pero son realidades donde te toca, aparte de la enfermedad, te va a tocar también endeudarte años para pagar esta enfermedad si es que no te mueres. Imagínense, por preservar y mantener una fecha que ha sido hecha por hacer cálculos políticos, por haber mostrado juegos de cálculos donde están de premisa los intereses de algunos partidos. Le estoy hablando específicamente del partido del Movimiento al Socialismo de Evo Morales, donde tiene una maquinaria montada fraudulenta. Para nadie es desconocido que ha habido un fraude, por eso estamos haciendo otra elección, por eso se ha ido el señor Morales y por eso ha comenzado la revolución de las pititas, la revolución ciudadana de las pititas, porque ha habido un fraude. Esa maquinaria que está montada dentro del órgano electoral sigue, no se ha hecho ninguna auditoría, no se ha desarmado esa maquinaria, no existen culpables del gasto de 421 millones de bolivianos que ha costado hacer esa elección, hacer unas primarias, hacer una elección. Tendría que pagar el que ha hecho el fraude, deberían ya haberle quitado la personería jurídica al MAS, pero lamentablemente vemos un tribunal electoral aletargado. Entonces, este mismo tribunal electoral aletargado a través de su presidencia del señor Romero, ha cometido este gravísimo atentado a la salud porque debería haberse sentado encabezando la mesa de diálogo, de análisis, un experto en epidemiología, un científico, un equipo que esté acostumbrado y que esté con experiencia de tratar epidemias virales, ¿no? Para poder decir, no, el pico más alto va a ser en septiembre. Al día siguiente que ha lanzado la promulgación, la señora presidenta Áñez, ha salido su experto jefe de epidemiología del Ministerio de Salud diciendo que ojalá a ver si llegamos a votar. Entonces, ahí está el peligro más grande, el tema de que en el pico más alto que va a ser, creo que incluso ya tiene fecha por los primeros días y la segunda semana, creo, de septiembre va a ser el pico más alto, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder en eso? Estamos viendo que se necesitan, en primer lugar, los votantes. Ahí primero va a ser una jugada para el masismo, porque el masismo no le interesa la salud, va a aprovecharse de la necesidad de la gente y va a ser su sistema prebendalista siempre para llevar a los militantes a votar. Y la gente, por hambre, por desesperación de la parte económica, va a ir a votar porque les van a pagar. Hemos visto que la gente pagada es capaz de hacer todo lo que hemos visto hasta el momento. Y ir a votar no va a tener miedo de arriesgar su voto, su vida, ¿no es cierto? Entonces, va a ir una gran población masista a votar. La gente, los ciudadanos a pie van a priorizar el tema de la familia, de cuidar su salud y cuidar a su familia. Va a haber ausentismo, yo creo, una elevada y escalada de la epidemia. Y además estamos también hablando de que necesitamos 298,000 jurados electorales. Hay 33,048 mesas que necesitan a 6 jurados electorales y ellos tienen que ir a vigilar las mesas. No nos olvidemos, te digo el dato, que también se necesita los notarios electorales, que son alrededor de 8,000 notarios electorales y 20,000 ciudadanos que tienen que estar velando y veedores de este comicio. Entonces estamos hablando de más o menos 300,000 personas. Se tienen que mover las ánforas, ¿no es cierto? Se tienen que trasladar. Para eso se necesita efectivos policiales. ¿Cuánto efectivo policial vamos a poner en riesgo por estar resguardando las ánforas? Aparte que siempre se mandaba un delegado de los partidos para que había una susceptibilidad de que de la provincia hasta la corte electoral o de lugares alejados pueda pasar algo. Entonces se necesita también la policía, los militares para precautelar esto. Entonces estamos viendo que el riesgo es muy alto, el riesgo es inminente, aparte de que hay cálculos políticos como los del señor Mesa, que ha estado ahí presionando a la presidenta, como la señora presidenta lo ha dicho.
ha estado presionando, porque él también tiene un cálculo político. La gente se está dando cuenta y recién está viendo las situaciones de donde se necesita un gobierno duro, porque el MAS va a atacar, bueno, y él hace sus cálculos, el señor Mesa hace sus cálculos, por eso presiona, ¿no es cierto?, con la capacidad de historiador que se lo tiene el señor Mesa, ¿cómo no va a haber el riesgo epidemiológico que existe para presionar y se haga esto? Entonces vemos al MAS presionando porque se está haciendo y al gobierno de Mesa, perdón, y a la candidatura de Mesa haciendo esta presión. Vemos a una presidente que sale con un discurso que tiene muy poca valentía de no asumir lo que ella está decidiendo y promulgando para el 6 de septiembre. Se está promulgando que sea esta fecha criminal, esta fecha que crea peligro, que crea inseguridad, que da miedo para el 6 de septiembre. Y la presidenta, con muy poco valor, dice y echa la culpa al MAS y a Mesa. Eso lo vemos también que está mal, porque la presidenta tenía tres caminos. Ella podía promulgar la ley, lo que ha hecho, observar la ley o presentar recursos ante el Tribunal Constitucional en caso de que esté de acuerdo. Ha habido casos donde la presidenta ha observado la ley y no la ha promulgado. Ha observado la ley y se ha hecho recursos. Ese es el camino claro, no el camino proselitista que hace la señora presidenta Áñez, donde quiere quedar bien con los que está dando el curso de no presionar y donde quiere quedar bien con la gente que está preocupada. Es esa dualidad de funciones que obviamente afecta y se entiende. Ella ha cometido el primer error, que ha sido no llevar a cabo el mandato para lo que ella ha sido elegida, que era para llevar las elecciones, para manejar el aparato y el estamento público mientras se llevaba elecciones, y en el medio aparece la pandemia y precautelar la vida de los bolivianos a toda costa, con cualquier esfuerzo, ¿no? Entonces, lo vemos negativo, todas las cosas. Se tiene que hacer elecciones, se tiene que recuperar la democracia, pero jamás a costa de la vida, de la salud y del miedo de los ciudadanos. Perfecto, muchas gracias, Marshall. Vámonos a la primera pausa. Al retornar estaremos analizando la autonomía. ¿Realmente se lleva a cabo una autonomía verdadera en Bolivia? Lo veremos a continuación. Volvemos a través de la zona de Radio Magis. Este es su espacio denominado EDIS. Viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy
Retornamos a través de Radio Magis al servicio de los demás, en este espacio denominado ERIS, junto a Marcial Portocarrero y Susana Ábalos. La pregunta va para ustedes. En Bolivia ya llevamos hace mucho tiempo que se viene desarrollando una figura, se llama la autonomía, y que han nacido varios lineamientos de este tipo de autonomía. Autonomía departamental, municipal, regional, indígena, etc. Ahora, la pregunta va para ustedes. ¿La autonomía es verdadera? ¿Existe un análisis sobre la verdadera autonomía en Bolivia? ¿O es que el centralismo se ha hecho parte de esto? Y aquí nacería algo más. El caudillismo que se ha venido desarrollando durante más de 14 años en Bolivia, ¿ha ayudado o perjudicado? Marcial. Bueno, nuestra constitución prevé las autonomías, y las autonomías en Bolivia se han ido luchando, se han ido trabajando día a día. Ha habido luchas de muchos departamentos donde la idea central es que los recursos sean divididos de forma igualitaria de acuerdo a una racionalidad de población, de lo que generan y de lo que merecen, ¿no es cierto? Pero lo que sucede en realidad es que esto no se está aplicando. Yo creo que existe la ley, existe la norma, pero la aplicabilidad no es real. Lo hemos visto en esta pandemia, donde las gobernaciones, las alcaldías han tomado fuerza, pero han pedido recursos. ¿Por qué? Porque están más cerca de las poblaciones, conocen las necesidades mucho más de cerca. Entonces, toda autonomía, toda descentralización es buena. Las descentralizaciones en Latinoamérica se han ido dando paulatinamente, y se ve que las autonomías y la distribución igualitaria funciona, porque se deja de descuidar ciertas zonas, se deja de que haya la migración a las ciudades donde se tienen más recursos, y se deja de crear esa insatisfacción que se encuentra en los demás departamentos. Hablamos también de los caudillos. Tú hacías la pregunta si los caudillos son buenos. Totalmente negativos, son malos. Si tú ves y analizas la definición de un caudillo, es la definición del que llega a crear un golpe de Estado, llega a través de una alianza con los militares, siempre generar el golpe de Estado, crea una elección y se hace ratificar, y se hace legalizar. Y los caudillos no se fijan en lo que es la real democracia, se fijan en sus intereses, se agarran de un tema social álgido y lo llevan junto con sus intereses. Lo que ha hecho Evo Morales, el caudillismo de Morales, ha sido negativo, porque ha primado los intereses de Morales. Y los caudillismos están desapareciendo poco a poco, pero lamentablemente cuando existen sociedades y democracias como la nuestra, donde lamentablemente los bolivianos no conocen el valor de la democracia, no conocen la importancia de la misma, bueno, se dejan a veces llevar por los caudillos como Evo Morales, y realmente son definitivamente malos. Lo que se necesita son liderazgos. Hay una diferencia entre el caudillo y el líder, ¿no es cierto? Entonces se necesita liderazgos, porque vemos que en Bolivia no hay liderazgos. Existen los mismos candidatos hace un montón de tiempo, son repetitivos, han existido y se ha mostrado cómo ha habido un liderazgo de un presidente cívico como el señor Luis Fernando Camacho, y en Potosí el señor Marco Pumari, que han sido liderazgos nuevos, que han demostrado que junto a su pueblo ellos podían liderar, porque se necesita un líder, porque la lucha definitivamente ha sido de todos los bolivianos, ¿no es cierto? Pero desde un salón de colegio hasta una lucha como la que ha habido en los 21 días de lucha, se necesita líderes, ¿no? O sea, se necesita alguien que lo represente, alguien que encare, alguien que asuma las responsabilidades de lo que pueda pasar. Entonces, ha habido líderes que han ido surgiendo, pero como te digo, definitivamente se tiene que anular, se tiene que eliminar los caudillismos, y eso solo se puede hacer a través de una educación que muestre la verdadera democracia y cómo se maneja la misma.
Muchas gracias, Marcial. La misma consulta para Susana. Susana, el tema de las autonomías, el caudillismo que ha venido gobernando desde hace mucho tiempo a nuestro país, ¿cuál es su apreciación? A ver, autonomías en Bolivia verdaderamente no existen, ¿no? Evidentemente el nivel central perjudica, afecta. Yo creo que tenemos que incentivar, insertar, dar prioridad a las autonomías de los diferentes departamentos y los municipios. Evidentemente en Bolivia tienen algunos departamentos autonomías mediante que han ido a voto popular, han salido sus estatutos y son autónomos, pero hay el nivel central que en estos 14 años de la gestión del MAS ha recortado muchas cosas, ¿no? En el tema de salud, en el tema de educación. A Bolivia nos han enseñado a ser centralistas, a depender del nivel central. Y como Alianza Juntos, yo pienso que debemos más apoyar el tema de las autonomías de acuerdo a cada departamento. Por ejemplo, Santa Cruz es un departamento productor, es La Paz con el tema de la cultura, con la manufactura, Chuquisaca con el turismo. Hay que dar alas. En estos momentos yo pienso que tenemos que ser tenemos que tener autonomías propias, tanto regionales, municipales, como con los pueblos indígenas de acuerdo a sus usos y costumbres. Ahora, evidentemente hay liderazgos regionales como mi persona, que soy gente joven, profesional, que en estos momentos nos toca ir de candidatos como líderes como de las organizaciones cívicas que han estado en estas luchas, como es nuestra compañera Natalia Andrade, como políticos como Óscar Urquizo. Hay liderazgos, hay que fortalecer. Ahora el caudillismo no es favorable en ningún momento, porque en el caudillismo es dar poder a una persona por determinadas gestiones. Solo se centra en esa persona el poder y no es bueno. Tiene que haber la rotación, que den oportunidad a otras personas, sean de su mismo partido, de su misma organización, que puedan ser líderes, que puedan liderar un partido, una organización, un departamento, un país. Tiene que haber la rotación. No es bueno que existe el caudillismo en ningún momento. Hace daño a la organización, a un país, a un determinado sector que tenga este tipo de líder. No es bueno, porque hemos visto en estos 14 años de la gestión del MAS que el caudillismo no favorece ni al partido ni a la organización, solo hace crecer el ego de una persona, y eso no es bueno, no es saludable, tanto en política, en nada, en ningún sentido no es bueno el caudillismo, ¿no? Nosotros estamos a favor de apostar por gente nueva, que lleguen líderes nuevos, fortalecer las aptitudes y las capacidades que tiene cada persona. Muchas gracias, Susana. ¿Quieres decir algo más? No, gracias, más bien. Bien, vámonos a dar una pequeña pausa. Al retornar estaremos hablando sobre Bolivia, pero en la post-cuarentena, en esta situación en la que se va a encontrar nuestro país en la búsqueda de una respuesta, como todos los países, a la espera de una vacuna. ¿Y cómo sería posible potenciar Bolivia? Y si es posible que Bolivia encuentre un norte de una sola vez. Vamos a la pausa y volvemos a través de Radio Magis, este espacio denominado ERIS.
volvemos junto a todos ustedes a través de la zona de Radio Magis. Este es su espacio denominado Eris. Estamos junto a Marcel Portocarrero desde La Paz y Susana Ábalos desde Chuquisaca. Una pregunta que nos está llamando la atención a todos como ciudadanos y como miembros, no solo de Bolivia, sino de todo el planeta, es ¿qué va a pasar después de la cuarentena? ¿Qué pasará después del COVID-19? Bolivia, ¿cómo se va a potenciar? ¿Es posible que Bolivia encuentre un verdadero norte? Susana, su espacio. A ver, como dices, ¿cuál va a ser el post-cuarentena? Es posible que tengamos un norte. Como Alianza Juntos tenemos propuestas, tenemos, por ejemplo, para reactivar la economía, tenemos el Programa Nacional de Reactivación de Empleo, ¿no? Que tiene 5 pilares fundamentales: dar empleo a gente nueva, no gente que tal vez no ha trabajado, y también fortalecer aquellas instituciones, pequeñas empresas, fortalecer a través de créditos, ¿no? Yo pienso que es posible que Bolivia salga adelante a través de hacer una inversión en el sector público, invertir nuestra platita, nuestros ahorros para crecer, porque evidentemente esta cuarentena ha agarrado a muchas familias en situaciones muy críticas, pero como gobierno nacional estamos dando un capital semilla que se puede decir a las familias, a las pequeñas empresas, al sector manufacturero, agrícola, y para que ellos también, ¿cómo es, digamos? Es como un padre de familia que invierte sus ahorros para generar ingresos a largo, corto plazo. Y como gobierno estamos preveyendo estas cosas para que a largo plazo no tengamos esta crisis económica, salgamos hacia adelante, ¿no? Y no nos estanquemos. Y como gobierno y como alianza, es posible. Como bolivianos, yo sé que somos gente luchadora, gente que trabaja, que da el pecho por Bolivia, por el día a día, por sacar adelante a sus hijos. Es posible que Bolivia salga hacia adelante y sí vamos a encontrar un norte si trabajamos de manera conjunta. Sacamos leyes como parlamentarios, como diputados, como gobernaciones, hacer políticas de gestión, apoyar al país con políticas de gestión que hagan crecer nuestra economía. Tenemos muchas riquezas. Bolivia tiene el sector agrícola, el sector manufacturero, tiene el sector de turismo. Tenemos que tratar de traer mayor cantidad de turistas. Tenemos bellos lugares en Bolivia, en los diferentes departamentos, en los diferentes municipios. Tenemos que tratar de enriquecer esas cualidades que tenemos como Bolivia, no solo depender del gas, tenemos que ser autoeficientes, ¿no? Autodependernos de nosotros, saber sacar, saber sobresalir. Hoy en día vemos, ¿no? Muchas familias que están en sus casas, hacen las sacan adelante a sus familias, venden pan, invierten su dinero, están vendiendo alguna cosa que les genere ingresos. Eso tenemos que aplicarlo en macro como país, porque Bolivia es un país grande con 9 hermanos que si trabajamos de manera conjunta como país, como departamentos hermanos, vamos a salir. Por ejemplo, tenemos a Potosí, un departamento minero que tiene muchas riquezas mineras. Cochabamba, con el tema de las verduras, las frutas, las flores. Tenemos varias cualidades como país y tenemos que saber explotarlo de manera adecuada, con planes de gobierno regional, nacional y departamental. Si trabajamos de manera coordinada y de manera conjunta, yo sé que sí vamos a salir. Tenemos esperanza, somos bolivianos. Los bolivianos sabemos luchar, sabemos dar la cara para tener mejores días, no por nosotros, por las futuras generaciones, porque como personas, ¿qué queremos dejar a nuestras futuras generaciones? Queremos dejar un mejor país, una estabilidad económica, no queremos estar en esta incertidumbre. Se ha visto que en el gobierno del MAS
había mucha bonanza, ha habido muchos ingresos, pero ¿qué han hecho? Han malgastado nuestro dinero, nuestros presupuestos, no han sabido administrar de manera correcta como país y como personas. Yo pienso que todos se ponen, y como dicen, no, una mamá sabe administrar de mucho mejor manera sus recursos. Con 100 pesos puedes subsistir un mes, una semana, hacemos mil maravillas. Como mujeres, y yo como mujer, pongo las manos para seguir luchando por Bolivia. Yo apuesto por Bolivia, yo apuesto por mi gente. Gracias. Muchas gracias, Susana. Claro que sí. Le toca ahora el espacio a Marshall para que nos pueda dar esa posición. Bolivia, post cuarentena, luchando todavía hasta la búsqueda de la cura para el COVID. ¿Cómo potenciarlo? Y si es posible encontrar un norte para Bolivia. Adelante, Marshall. Muchísimas gracias, Adolfo. Yo creo que para llegar a ese anhelado sueño es importante, primero, tomar medidas inmediatas de corto plazo y luego medidas de largo plazo. Aquí yo creo que la importancia que tú has tocado del tema electoral es la base fundamental para tener un gobierno que empiece a solucionar los problemas que estamos pasando, las crisis que estamos pasando. Tenemos una crisis sanitaria, una crisis económica y, en mi modo de ver, también una crisis institucional y democrática. Necesitamos un gobierno fuertemente legítimo, un gobierno que pueda encaminar y tenga acompañado al pueblo. Hablo de Oriente, Occidente y toda la población acorde y llevando las políticas que el nuevo gobernante o nueva gobernanta del país vaya a dar para ir subsanando los problemas que tenemos. ¿Y de dónde va a partir tener un gobierno legítimo? Parte de esta elección del 6 de septiembre, ¿no es cierto? Hola, hola. De esta elección del 6 de septiembre, donde hemos visto que las reglas no están equilibradas bien para todos. Vemos que solamente el gobierno actual va a poder hacer las campañas, por ejemplo, porque para los candidatos vamos a estar en cuarentena, no vamos a poder hacer campañas, no se ha normado bien esto. Aparte de esto, tenemos una subnacional que se está acercando, entonces el planteamiento que yo estoy haciendo es que se debería empezar primero a desarmar la máquina fraudulenta que tiene el MAS montada, se tiene que juntar las dos elecciones, subnacional y la nacional, se tiene que solucionar la ley 421 de las circunscripciones electorales para que todo sea en una manera coherente y equitativa, donde un boliviano, un voto. También se tiene que solucionar, se ha solucionado ya el tema de los jóvenes que cumplen años, pero también de otras personas que cumplían años. Para ser presidente se tiene que tener arriba de 30 años. Esas personas también tienen un derecho, el cual se les está vulnerando, y también es necesario garantizar toda la parte de seguridad de salud. ¿Por qué nuevamente hago referencia a esto, querido Adolfo? Porque ese es el punto inicial de tener una elección transparente, porque el que va a solucionar los problemas de los bolivianos, tanto con el respaldo de la población, vamos a poder implementar políticas de reactivación económica y de ahorro, pero políticas reales, no las enunciativas que está haciendo el gobierno actual de la presidenta Áñez, donde hemos visto que desde la primera reactivación, el plan de emergencia que se hizo para la reactivación de empleos, era enunciativo, porque se hablaba de créditos que se iba a dar para recuperar los créditos y créditos para subir las medianas, pequeñas y microempresas, pero en realidad eso no se daba. Como el nuevo plan que ha presentado el ministro Ortiz, que es un plan para mí netamente prebendalista y es su cierre de campaña. Este plan que han presentado va a utilizar los 160.000 millones de bolivianos, comenzando con 100 millones iniciales para crear cada mes 50.000 empleos. En mi forma de ver y para decirles a los bolivianos en facilito,
están haciendo una prebendalismo para capturar votos, para militar, para traer militantes. ¿Por qué? Porque vemos la caída, gracias a los actos de corrupción que tiene este gobierno, ha sido inminente. La presidenta Áñez tenía votación femenina importante, pero ahora si se hace una encuesta, y creo que la percepción, no nos vamos a mentir, es que se ha caído el gobierno de Áñez por los escandalosos actos de corrupción. Entonces, en una actitud desesperada, ¿qué están haciendo? Todos los recursos de los bolivianos nuevamente en manos de la gente cuestionada, corrupta, va a ser destinada a generar empleos temporales, lo dice el señor Ortiz, temporales van a ser los empleos, y estos empleos van a servir simplemente para atraer adeptos, para atraer gente, para que suba su votación. Ahí están los errores en los cuales no tenemos que caer, se tienen que hacer en un mediano plazo políticas reales, nacionales, de reactivación económica y ahorro. Se tiene que definitivamente, en vez de sacar una plata, los 16.000 millones destinados a un propósito, cambiar el propósito y ponerla a destino de otra cosa, eso está mal. Entonces se tiene que hacer inmediatamente un plan de ahorro para reactivar la economía con una curva que va a significar tener un ahorro dentro de reducir los gastos corrientes en el gobierno. Los gastos corrientes nos referimos a los sueldos y salarios, principalmente de las MAES. ¿Quiénes son las MAES? Son los gerentes, los ejecutivos de las empresas estratégicas como Entel, Entel, BOA, mejor dicho, que ganan muchísima plata. Con un promedio de 40.000 bolivianos están sus sueldos. Entonces, a todos esos ejecutivos, que no solamente son los gerentes, sino son una gran mayoría, hay que hacerles una reducción con una curva salarial, con una curva de reducción, donde se afecte a los que más ganan y no se afecte a los que menos ganan. Aparte de hacer la reducción de estos gastos, que son los gastos como la propaganda que constantemente está saliendo. A la gente no le interesa, tiene redes sociales para saber lo que está haciendo el gobierno, no quiere ver a la presidenta gastando millones en publicidad, repitiéndonos lo que ya sabemos que se ha hecho, y no nos convence porque lo empaña los actos de corrupción. Yo le digo a la señora presidente, ella por ahí ha tenido buena intención de crear las cosas, pero lastimosamente le ha faltado la capacidad a ella y a su equipo de ministros de cómo se va a llevar a cabo. ¿No es cierto? Que nos muestre datos de los créditos que realmente la gente, los empresarios y emprendedores están haciendo. No muestran los datos porque nadie puede acceder a esos créditos, porque la 393 no se ha cambiado la ley de bancos. Siguen los oficiales de riesgo midiendo el riesgo de empresas que están yendo ya heridas por este COVID, por esta crisis económica, que no pueden capturar ingresos, y esas mismas empresas van a un banco y el banco obviamente mide el riesgo de esa empresa y no les dan el crédito, solamente aplican al crédito a las empresas fuertemente constituidas. Y eso está mal porque la mayoría de los bolivianos somos emprendedores, nos las jugamos haciendo un programa, haciendo publicidad, haciendo lo que podemos hacer, un restaurante, comida, pero ¿qué nos mata? Los impuestos primero, después nos mata que tenemos que pagar empleados, las AFPs. Dentro de las propuestas que estoy haciendo, estoy pidiendo que se anule el impuesto, el IVA, el impuesto a las utilidades anuales. ¿Por qué? Porque en este momento no podemos darnos el lujo, o es la empresa o son los impuestos, ¿no es cierto? Y es más, ahora es o la familia o la empresa. Entonces se tiene que anular el IVA. Hay un recurso que se ha presentado para que se pueda anular este IVA y las empresas de esa forma puedan ir subsistiendo. Las más golpeadas son los emprendedores, que no han podido y no han aplicado a los famosos créditos que quieren aplicar con su programa de emergencia, de reactivación al empleo. Son créditos que van a estar regidos por la 393, donde las garantías son la peor barrera, porque los bancos no pierden, los bancos van a seguir garantizando que hay un repago. Entonces, vemos que esas políticas son inviables, no son reales, no hay programas que ejecuten esas políticas. Eso es en el mediano plazo. Y en el largo plazo, obviamente se va a partir de un gobierno fuerte, de un gobierno que cree políticas, por ejemplo, que aparte del ahorro, aparte de lo que se ha hecho en el mediano plazo, existan políticas, por ejemplo, para incentivar a lo que decía, a los emprendimientos.
se necesita crear economías sociales, economías participativas y cooperativas, ¿no? Incluso está en mi propuesta que, por ejemplo, Miraflores sea un hub de donde se compartan los conocimientos, donde se haga, se incentive, se inyecta a los emprendimientos. La parte privada es la que sostiene tanto a los parlamentarios, tanto a los sueldos de da las AFPs, da los impuestos. Entonces se necesita crear políticas para incentivar principalmente a la industria, a los empresarios. Y en tu última pregunta decías, ¿hay esperanza para Bolivia? Y termino con esto. Yo soy una persona creyente en Dios. Es mi premisa y es lo que me caracteriza y me enorgullece. Y creo que tenemos y necesitamos poner en esta crisis sanitaria, en esta crisis económica, primero a Dios. Pedirle a Él, ¿no? Que como familia boliviana nos muestre su amor. Y esto yo creo que es la parte fundamental para que salgamos de todas las cosas. Para mí primero está Dios y voy a pedirle a la población que tenga fe. Él sabe nuestras necesidades, Él sabe lo que estamos pasando en este momento y Él nunca nos va a dejar de proveer. Simplemente tenemos que mostrar nuestra fe, que es fuerte y que está ahí presente. Entonces, aparte de eso, seguir con mucha fe y creer que hay líderes, hay candidatos que están pendientes de presentar propuestas para que exista esta reactivación económica y esta esperanza para Bolivia. Necesitamos que nos den herramientas como el Internet gratuito. Eso me olvidaba, está dentro de las propuestas. Tenemos que tener horas de Internet gratuita, tanto para la educación, tanto para poder promocionar nuestras empresas, hacer el teletrabajo, el telestudio. Es importante esta herramienta que nos den. Y ahora es una necesidad, ya una herramienta, no una herramienta. Escuchaba a un ministro de Salud, de Educación, que estaba hablando de que se va a crear alternativas para que los chicos puedan estudiar, pero realmente la tecnología va a reemplazar, y creo que también las radios en las provincias van a reemplazar esos maestros y esos educadores que nos están haciendo falta. Y tenía que tocar este tema de la educación y del Internet, porque sin Internet gratuito, sin megas gratuitos, las mamás, por ejemplo, que tienen a sus hijos, van a tener que elegir entre dar de comer o educar a sus hijos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcel. Claro que sí. Terminado este espacio en el cual ustedes han dado a conocer su punto de vista adecuado a los programas de gobierno que tiene cada una de sus agrupaciones, vamos a iniciar en este momento el espacio de preguntas. Marcel, empezamos contigo la pregunta que va hacia Susana, por favor. Muchísimas gracias. Querida Susana, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opinas de la postulación de la presidenta Áñez al ser presidenta y candidata? O sea, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y va acompañada también con otra pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre los casos de corrupción que están dándose día a día en este gobierno? Su tiempo, más. A ver, yo pienso que como presidenta y como mujer, para Janine ha sido muy difícil y muy duro tomar esta decisión. Hemos visto que ella, en principio, cuando ni bien asumió, pidió reunir a los actores políticos para formar un solo frente. Les reunió a todos los actores políticos y no quisieron, no cada uno, como ya saben, Mesa dijo que no, que él ya ganó una elección y los demás candidatos igual dieron su posición y nadie quiso. Janine significa valentía, Janine tomó la decisión de ser candidata y es la primera vez, es histórico. Yo como mujer me siento muy orgullosa. Por primera vez vamos a una mujer. Según esta historia de Bolivia, por mandato constitucional es presidente, pero que vamos a primera vez por una vez que las mujeres nos vamos a sentir representadas. Ahora, los casos de corrupción, sí, evidentemente, Janine como presidente y como persona no está capaz. Hemos visto que por primera vez a un ministro se le ha iniciado un juicio,
tiene responsabilidad. Todos los juicios, todos los casos de corrupción están siendo investigados. No se está tapando a nadie como las anteriores gestiones. Como presidenta en los casos de corrupción se están haciendo la ley para todos, no puede tener preferencias por ninguna persona, sea de su partido o no. Si ha cometido un delito, tiene que ser sancionado como lo manda la ley, nuestra constitución y nuestras leyes en nuestro país, ¿no? Y como mujer, Janine ha demostrado ser valiente, ser fuerte. Yo sé que es un costo político para nosotros, como Alianza Juntos, que Janine vaya, pero no hay otra opción. Es la mejor opción. Janine, como mujer, ¿no? Como candidata, ha sido una decisión muy difícil, pero lo tiene valentía. Muchas gracias, Susana. Ahora su pregunta de usted hacia Marcel. Y voy a repetirle, por favor, que cuando esté hablando cualquiera de los candidatos que están aquí presentes, demostremos el mayor de los respetos de parte de la otra persona que se encuentra en panel. Susana, adelante, por favor. A ver, yo le pregunto a Marcel, ¿no? Si usted fuera a ser diputado electo, ¿usted más favorecería a su partido o a las necesidades de todo el pueblo boliviano o de la circunscripción que le escoge, ¿no? Yo quisiera que me dé, digamos, su posición como persona. En caso de ser usted electo como diputado por la circunscripción 6 de la ciudad de La Paz, ¿usted obedecería más a su partido o a las necesidades de su pueblo? Adelante, Marcel. Gracias, Susana, por la pregunta. Bueno, obviamente la respuesta es que por las necesidades de mi territorio. Yo creo que la función de un diputado es recaudar todas las necesidades que tiene su territorio, todos los problemas que tenemos en los barrios, en Miraflores, en las villas, que es las cuales yo estoy representando, intentando representar, mejor dicho. Entonces, obviamente que las necesidades, yo creo que un diputado tiene que tener personalidad fuera de su partido, y es lo que yo, dentro de lo que yo me he caracterizado. Existe un plan de gobierno, por ejemplo, de Luis Fernando Camacho, nuestro candidato a presidente, que es muy sólido, es un plan que está, y lo pueden ver, donde precisamente él está planteando una de las cosas que son que los candidatos a diputados uninominales no necesiten de un partido para poder ser elegidos, sino sea como se está aplicando en México actualmente, con el 1% de las firmas del barrio, del territorio, puedan candidatear y representar a ese territorio, porque ahí se ven legítimos liderazgos. La otra cosa que está dentro del plan de Creemos es que todos los presidentes, vicepresidentes, senadores, asambleístas, diputados, concejales municipales, asambleístas departamentales, sean elegidos por forma territorial, como diputados uninominales, que ya no existan los pluris, que son los que se cuelgan del saco o le hacen un favor a las cúpulas altas de los partidos políticos, ese viejo sistema que está acostumbrado a trabajar así. Los que saben hacer campaña o los que dan su platita para la campaña, ellos siempre están de primeros en las listas de los pluris. No van a competir como nosotros, que tenemos que ir a traer voto verdadero de los vecinos, de la gente que nos conoce, o la gente que demande y diga, esta persona sirve, no sirve. Y para eso tenemos que realmente mostrar que hemos ayudado a las necesidades del territorio, a las necesidades de los barrios, y ahí se puede ver que estas dos cosas que está planteando el plan de Creemos van a transparentar la elección y la eliminación del viejo sistema político y primar, respondiéndole a Susana, primar las necesidades de los territorios, de los vecinos, de los bolivianos. Y aparte de eso, también, ¿qué está planteando la ley de Creemos? Que los elegidos no vuelvan a candidatear, que sean elegidos por una sola vez y de ahí descanse. ¿Para qué? Para crear nuevos liderazgos que nazcan de los territorios y que prioricen las necesidades de los barrios. Y esa es la parte de Creemos. Y como yo, candidato, como Marcel Portocarrero, también tengo mi personalidad, también tengo mi forma de hacer campaña. Y ahí
donde hago prevalecer lo que dice nuestro plan de Creemos y nuestro candidato a presidente, en lo que dice el diputado con su personalidad, que es Marcel Portocarrero. Como le he dicho, yo primero creo mucho en lo que Dios puede hacer en estas elecciones en el mundo. Yo soy una persona creyente de un Dios que hace milagros, que resucita muertos, que ha vencido a la muerte. En ese sentido, yo creo que ninguna sociedad puede estar separada de hacer un bien social, un bien común a la gente necesitada. Yo soy el luchador de la gente por la gente discapacitada. Yo, desde que tengo, desde colegio, creo que he trabajado por esa parte de la población. Yo creo que se necesita hacer leyes, no solo para ellos, es gente que está sufriendo en este momento, porque no tienen economías ni trabajos que son formales, porque no tienen ingresos, tienen un bono de 3.000 bolivianos que no alcanzan, les tienes que dar eso a los discapacitados para que se hagan alcanzar un año. Tienen el problema de que no tienen educación, no tienen capacitación para hacer lucha a lo que les viene. Ellos, al salir de los 18 años de los institutos de discapacidad, ellos se enfrentan con un gran problema. Nadie les da trabajo a los discapacitados. Están discapacitados, están en una silla de ruedas, de por sí ya su vida es difícil, y aparte tienen que enfrentar el trabajo de tener trabajos informales como vender chicles, cuidar autos, pedir limosna y todo eso. Pero imagínense qué ha pasado en época de cuarentena con estas personas. Entonces, si no podemos tener esa sensibilidad con Dios, con crear políticas nacionales de ayuda a las personas discapacitadas, a las personas con cáncer, ninguna sociedad va a prosperar. Esa es una de las propuestas que yo estoy haciendo, que tienen que hacerse políticas nacionales para los sectores más vulnerables, más echados a menos. Esa es la propuesta de Marcel Portocarrero, va unida con el internet gratuito, los megas que te hablaba. Es mi propuesta antes de esta pandemia, esta crisis sanitaria. Era antes mi propuesta. ¿Por qué? Porque es una herramienta, es una necesidad que tienen los bolivianos, y ahora las mamás, y ahora los bolivianos que tienen que estar en casa y necesitan de alguna forma, como lo estamos haciendo tú y yo en este momento, comunicarse con el mundo, hacer propaganda para sus negocios, capacitarte, tener un poco más de cultura, información en el momento. Y no es correcto que las empresas de telecomunicaciones que ganan miles de millones al año sigan acrecentando sus utilidades. Entonces, ellos tienen que rebajar y ceder esto a los bolivianos, como se hace en otros países del mundo. Hasta hablamos de México, Canadá, Estonia, donde se considera como un derecho humano el Internet. Ya hay lugares y horas gratuitas para la gente donde uno puede utilizar estas herramientas que son importantes. Entonces, es importante tener cubiertas estas necesidades. Yo creo dar apoyo a los sectores vulnerables y dar este Internet gratuito para todos, ¿no es cierto? Ya lo dice la misma Biblia, te comento, Adolfo y Susana, que la verdadera religión es que no se haga corrupción y ayudar a los pobres. Está el versículo, está ahí, Dios dice, esa es la verdadera religión, no caer en la corrupción de la humanidad y ayudar a los pobres. Entonces, en base a esas dos cosas que está en la Biblia, yo creo que podemos empezar a cubrir las necesidades y hacer un futuro para Bolivia. Marcel, ya que usted está con la palabra, le rogaría sus últimas palabras para despedirnos del público que nos sigue a través de Radio Magis. No, muchas gracias, Adolfo, por esta invitación. Creo que me he excedido en la última participación, así que no quiero aburrirlos mucho. Yo estoy muy contento de que existan programas como el tuyo. A Susana le digo y le deseo la mejor de las suertes. Potosí es un gran pueblo, lo hemos visto Chuquisaca es un gran pueblo, lo hemos visto en los 21 días de lucha, han demostrado también su coraje. Desearle la mejor de las suertes en la elección, agradecerte a tu programa y decirles a los bolivianos, a nuestros vecinos que están viendo este programa, mucha fe, que es lo más importante en estos momentos, a cuidarse y bendiciones. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias, Marcel. Susana, sus últimas palabras. Muchas gracias, Adolfo. Agradecer a tu audiencia, agradecerte por esta entrevista, agradecer a Marcel, igual desearle la mejor de las suertes, que siempre
hay que anteponer a Dios porque Él sabe lo que va a pasar el día de las elecciones. Mucha fe y fuerza a todo el pueblo, ¿no? A seguir luchando. Al final siempre hay esperanza, nada está perdido. Si nuestra fe está en Dios, vamos a seguir adelante. En que capaz quisiera despedirme, anchata agradezquichis hankunata, pachiniquichis, ukutikama, tinkunaskama, cuidakunanchis tian, wasis ninchispi, mana, poita chimpachikuspa. Ñawpaq llamanpuni risunchis, Dios ninchiswan y ñawpaqman llusisunchis, tukuyninchis. Pachi. Pachi, querida Susana. Perfecto, muchas gracias. Susana Ábalos, candidata a senadora por el departamento de Chuquisaca por la agrupación Juntos, y Marcial Portocarrero, de la agrupación Creemos, por la circunscripción número 6 de la ciudad de La Paz. Dios mediante, nos encontraremos en otro programa. Este fue su espacio Eris a través de Radio Magis. Buenas tardes, permiso.